En Halloween, muchos se disfrazan de personajes tenebrosos para espantar a los demás, pero muchas veces el terror pasa de lo ficticio a la realidad y los verdaderos monstruos están vestidos de personas comunes y corrientes que buscan tomar la vida de personas inocentes. Eso pasó la noche del 31 de octubre de 1986, cuando alguien entró al cuarto de un chico de 15 años y lo asesinó sin que pudiera defenderse. Lo más espeluznante de este caso es que el verdugo sigue prófugo, y aunque varios años han pasado, no sabemos si volverá o ha vuelto a atacar. Este es el caso del joven Chaim Weiss. Chaim Weiss era un chico dulce, inteligente y carismático. Venía de una familia que ya había sufrido mucho. Su abuelo era un sobreviviente del Holocausto que logró escapar de ese infierno con vida, pero desgraciadamente a Chaim también le tocaría vivir una gran injusticia. Chaim Weiss vivió la mayor parte de su vida en Nueva York. Como muchos niños judíos, él seguía estrictamente las prácticas religiosas inculcadas por la familia. Asistía a la escuela preparatoria Torah High School en Long Beach, Nueva York. Esta era una escuela de alojamiento y la mayoría de los chicos compartían habitación, pero por alguna razón, Chaim era uno de 2 estudiantes que tenía su propia recámara en el tercer piso. La noche del viernes 31 de octubre, Chaim asistió al servicio religioso en preparación para el Shabbat y se regresó a su dormitorio. Un poco antes de entrar a su cuarto a dormir, entre 12:30 y 1 de la madrugada, sus compañeros lo miraron leyendo afuera de su dormitorio. Esto era normal para los estudiantes, ya que durante el Shabbat, las luces de los dormitorios se mantienen apagadas y solo hay luz en los pasillos. Cuando Chaim terminó de leer las escrituras, se dirigió a su oscuro cuarto a dormir, sin pensar que esa sería su última noche en este mundo. En algún punto de la noche, alguien entró a su dormitorio con las más negras y sangrientas intenciones. Mientras él dormía, fue atacado con un objeto punzocortante parecido a un hacha. El arma homicida nunca fue encontrada, pero el golpe fue tan duro que rompió completamente su columna vertebral. Al siguiente día, ya el 1 de noviembre, la policía recibió una llamada en la mañana. Al asistir al llamado, encontraron el cuerpo sin vida de un niño, Chaim Weiss. Él estaba tirado en el suelo y la ventana de su habitación estaba abierta a pesar de haber sido una noche fría. Tenía una herida grande en la parte de atrás de su cabeza y no tenía marcas de defensa, por lo cual se cree que fue atacado mientras dormía y que potencialmente nunca despertó de su sueño. Su habitación no parecía haber sido saqueada, su cuerpo no tenía indicios de haber sido abusado, por lo cual el motivo del crimen nunca se ha concretado. Después de atacar a Chaim, el asesino lo movió al suelo, donde lo movió de posición una vez más, y se cree que antes de huir, él fue el que abrió la ventana de la habitación. En la religión judía se cree en la inmortalidad del alma y en la resurrección, y sus rituales durante el proceso de morir y después de que la persona muere son extremadamente importantes para ellos. Una de las prácticas incluye abrir una ventana para que el alma del difunto pueda partir, y otra es poner el cuerpo en el suelo. Al encontrar estas 2 cosas en la escena del crimen, se dedujo que muy probablemente el asesino tuvo que ser alguien dentro de la escuela. Sin embargo, ya que el crimen ocurrió durante el Shabbat, la policía no podía entrevistar a nadie aún porque sus prácticas religiosas debían de ser respetadas y no podían hacer entrevistas hasta el domingo. Mientras iniciaban la investigación, el rabino pidió dejar una vela encendida en el cuarto de Chaim, otra práctica religiosa importante. Después de dejar la vela, la policía selló la escena del crimen, pero a los 2 días encontraron que alguien más había entrado y dejado una segunda vela. Nadie admitió haberlo hecho. ¿Será que el asesino tenía remordimiento y quería asistir a Chaim en su proceso espiritual después de la muerte? Si era tan religioso como se cree, ¿qué motivo poderoso pudo tener para acabar tempranamente con la vida de Chaim? ¿O será que tal vez solo era un estudiante o líder religioso que quería mantener la luz de la vela de Chaim encendida, pero tenía miedo a ser reprimido por la policía? Nadie dentro de la escuela admitió nada, y cuando por fin pudieron entrevistar a estudiantes y profesores, todos dijeron no haber visto o escuchado nada inusual, excepto un estudiante que mencionó que escuchó su puerta abrirse y cerrarse en algún punto de la madrugada,
pero pensó que era su compañero de cuarto, así que se volvió a dormir. Se sometió a pruebas de polígrafo a 40 estudiantes, maestros y líderes religiosos, pero no encontraron nada concreto. Nadie parecía querer ayudar a esclarecer este crimen, y mucho de ese silencio se debía a que en la religión judía es mal visto acusar a alguien basado solo en sospechas. Un chico que corría cerca de la escuela esa mañana miró a un niño cerca de las instalaciones de la escuela a las 7 de la mañana y cree que podía haber sido un estudiante de la escuela judía, pero nunca se pudo encontrar a ese estudiante. En marzo de 1994, la familia de Haim recibió una carta dirigida a él. La carta decía: ¿sabes lo que le pasa a las gallinas cuando se hacen muy viejas para poner huevos en Pascua? Se mueren. Feliz Pascua. Nunca se pudo encontrar al remitente de la carta. ¿Pudo haber sido el asesino o era una broma cruel para la familia? Por años, el caso quedó en el olvido, pero fue reabierto en el 2013 y hasta la fecha el padre de Haim ruega porque alguien hable y provee información para encontrar al asesino de su hijo. En una entrevista dada en el 2017, el padre de Haim cuenta que él le había llamado en julio de 1986, estaba llorando y le estaba pidiendo regresar a casa del campamento de la escuela al que había asistido. En ese momento, el padre de Haim estaba de viaje en Florida, pero en cuanto llegó a Nueva York fue a ver a su hijo y como parecía estar más calmado, lo dejó ahí. Haim nunca le contó el por qué le pidió que lo sacara antes. En agosto, durante la época de vacaciones, el papá de Haim lo mandó con sus abuelos a Europa, y durante esas semanas que él estuvo fuera, el padre recibió 2 llamadas del director de la escuela preguntando cuándo regresaría Haim, ya que quería hablar con él. Cuando Haim llegó de Europa, sus padres lo llevaron a ver al rabino Cooper a su casa en Brooklyn, pero, para su sorpresa, el rabino pidió hablar con Haim en privado y les pidió que lo esperaran afuera. El padre de Haim cuenta que la junta en la casa del rabino duró aproximadamente 10 minutos y que cuando salió, Haim no quiso contarles nada sobre la conversación que tuvo con el rabino. I don't know anything about it. Okay. But John, but Rabbi, wait, there's one thing. The family said there was a meeting with you in Brooklyn 6 weeks or so before Haim was killed. What was that meeting about? Hoy en día, el padre de Haim se arrepiente de no haber insistido en saber más detalles, ya que nunca sabrá por qué el rabino Cooper tenía que hablar urgentemente y en privado con Haim, que era tan importante hablar con un niño de 15 años que no pudo esperar a que las clases reanudaran. ¿Qué pasó ese verano de 1986? Algunas teorías mencionan que tal vez fue atacado por algún miembro religioso o estudiante para tapar algo que no debía haber visto o sabido. Recordemos que Haim dormía solo en el 3er piso y según un ex estudiante de la escuela, Ellie Kushner, tuvieron que haber sabido exactamente dónde estaba este niño porque tenías que pasar por muchos cuartos diferentes para encontrarlo y tenías que pasar muchos niños para poder llegar con este niño. Esto no era una broma de Halloween, era alguien tratando de vengarse de la familia o del niño. Según Kushner, solo había una forma de entrar y salir de los dormitorios, por lo cual se cree que él o los culpables tenían que haber estado familiarizados con los dormitorios y tenían que haber sabido que dormía solo. Otros mencionan que tal vez Haim demostraba algunas tendencias diferentes y que tal vez por eso fue aislado a un cuarto privado y posteriormente atacado. Algunos otros creen que tal vez el intendente tuvo algo que ver, ya que dejó su puesto un poco después de la muerte de Haim. Sin embargo, la policía dice haberlo investigado y deducido que no era una persona de interés. Otras personas cuentan que tal vez el papá de Haim estaba involucrado en el crimen organizado y que su muerte era en cierta manera una advertencia dirigida a él. Ninguna de estas teorías ha sido comprobada. Y en todos estos años, el asesino de Haim Weiss ha estado libre, viviendo y disfrutando del mundo exterior, mientras la familia sigue sufriendo y preguntándose quién pudo cometer esta atrocidad, quién pudo lastimar a un niño de 15 años que tenía toda una vida por delante. Si tienes información sobre este caso, llama a la siguiente línea policial de información. Descansa en paz, Haim Weiss.